Aleluya, alaba al Señor, aquí donde tú estás, glorifícalo. Hay una fuente que está brotando desde tu espíritu. Hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Tú no vives dos vidas, tú vives una vida. Decláralo allí donde tú estás, levanta tu mano y diga: soy un espíritu. Háblale a tu alma y dile: soy un espíritu viviendo una experiencia natural. Yo no tengo una vida física, una vida secular, una vida espiritual, una vida material. Yo soy un espíritu que fluye desde el interior. Aleluya. Gracias, Padre, en esta mañana, Papá precioso. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque cuando la revelación, cuando la palabra ilumina nuestro espíritu, nosotros nos damos cuenta que hemos nacido no de una corriente, no de una simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible, inmarcesible, incontaminado. Levanta tu mano allí donde tú estás y diga: esa es la simiente que me ha hecho nacer de nuevo. Yo siento que aquí hay personas que están viviendo frustraciones. Yo siento que aquí hay personas que están viviendo situaciones de frustración. Pero déjame decirte que Dios te dice en esta mañana: no es una frustración para acabar contigo. Yo te estoy llevando a otros niveles, porque cada cambio en tu vida duele. Los cambios duelen. Y si no, pregúntele al águila. Pregúntale a aquella águila que cuando cumple ciertos tiempos de su vejez, ella se remonta. Dios hace que ella se remonte a las alturas, allá detrás de las peñas, donde nadie te ve. Y quizás tú estás pasando lo mismo, estás detrás de una peña donde dice: nadie me está viendo, estoy frustrado, estoy cansado, estoy desilusionado. Déjame decirte que eres privilegiado, porque son aquellos que entran en una frustración y que dicen: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? Dios te dice: así como el águila se esconde detrás de la peña, así yo te tengo escondido en mí, porque yo soy la peña, yo soy la piedra. Y allí el águila se da golpes contra su pico, contra las uñas, y allí muda su pico y allí muda sus uñas, que son las armas que ella tiene. Allí su vista es aclarada y se le da una nueva visión. Dios te dice en esta mañana: no te preocupes de tus frustraciones, no te preocupes, porque yo te he escuchado, yo he escuchado tu voz ha llegado a mi corazón, y Dios te dice: no es el final. Tengo que llevar a mis hijos
a que se sientan frustrados de este sistema, de lo temporáneo, porque yo he preparado cosas grandes, cosas que ojo no vio, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que yo he preparado para ti. Hijo mío, hija mía, las puertas que se te están cerrando en este tiempo, no las está cerrando el sistema, no las está cerrando los hombres, las estoy cerrando yo, porque abriré portones para que tú cumplas, no tus sueños ni tus propósitos, sino que tú cumplas mi propósito eterno. Bueno, vamos a la palabra de Dios y luego me quito la gafa, esta me la he puesto, me he tomado mucho, me he bronceado más de la cuenta, de modo que mejor, ya, ahora sí lo veo mejor, mis hermanos. Yo lo veía como negro, ustedes. Pensé que el único blanco era yo. Bien, vamos entonces a la potente y poderosa palabra de Dios. Luego damos informes y otras cosas. Vamos a hablar, a continuar la segunda parte del mensaje que hemos iniciado la semana pasada, cambiados por la cruz. Segunda parte. Hay un dicho popular por allí que dice que si uno no cambia, el cambio lo cambia. Es decir, o cambia o cambia. Pero es mejor cambiar por lógica, por razón, por obediencia, por cualquier motivación y no cambiar por forzamiento, por obligación. Y si no cambiamos, pues el cambio nos cambia. Hemos estado hablando que la cruz dividió prácticamente el mundo en dos. La parte antigua y la parte nueva. La parte más emblemática, hablando teológicamente, es que la parte antigua de la cruz, digamos la parte izquierda, se le llama o se le conoce como el pacto antiguo, como el antiguo pacto o el viejo pacto. El nuevo pacto es la parte nueva. Y se asocian con el Nuevo Testamento y con el Viejo Testamento. Pero nosotros sabemos por la misma palabra que parte del Nuevo Testamento, lo que el hombre le llama Nuevo Testamento, esto es los evangelios, hacen parte del viejo pacto. Jesucristo vivió, dice, bajo la ley, que era la parte más sagrada del pacto, la ley. Y él vivió bajo la ley, cumplió la ley para que usted y yo no la cumpliésemos. ¿Por qué? Porque estamos incapacitados a cumplirla. Por eso él cumplió la ley y cumpliéndola Jesucristo, la cumplo yo. Diga, yo también la cumplí. Sí, usted también la cumplió porque Cristo la cumplió por usted y usted con Cristo cumplió la ley, porque todas las cosas de Dios son legales. Eso sí, todas las cosas de Dios son legales. Amén. Y esto es hermoso. Dios es un Dios legal. Él no es legalista, pero Él es legal. Le gustan las cosas legales. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 11 al 17, y yo quisiera hacer un pequeño reasunto, un resumen de este tema, de que hemos sido cambiados o debemos ser cambiados, si no lo estamos todavía, por la cruz. La segunda parte es hoy. Hemos hablado del altar, porque el objetivo final es comparar el altar, qué significaba el altar antiguamente y qué cosa es el altar hoy, después de la cruz, hoy en el nuevo pacto. Recordemos que usted y yo estamos llamados a ser ministros competentes del nuevo pacto. No lo digo yo, lo dice la potente y poderosa palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Que usted y yo somos ministros competentes del nuevo pacto. A Dios le interesa que usted y yo seamos diestros, ágiles, dominantes del nuevo pacto. Porque este es el pacto, el tiempo que nos corresponde. Muchos hermanos y muchas personas dicen que Dios no cambia. Y en efecto, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Pero de allí hacen unas teorías falsas, demasiado falsas, diciendo que Dios no cambia, entonces todas las cosas son iguales. No, Dios no cambia como sustancia, como deidad, como Dios. Pero Él, su estilo de operar, sí cambia. ¿Me comprenden, mis hermanos? Es que es lógico, Dios en el desierto, por ejemplo, trataba a su pueblo de una manera. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, lo trató de otra manera. Él va cambiando conforme a la situación y a la circunstancia. No siempre pensando en que nos va a costar dificultad o a lo peor. No, siempre pensando en lo mejor para ti y para mí.
Doy un ejemplo práctico. Cuando estaban en el desierto, Dios les mandaba el alimento del cielo, les caía el maná. Cuando entraron a la tierra prometida, se suspendió inmediatamente el maná. Claro, Dios es Dios inteligente, ya no necesita maná, porque lo estoy introduciendo a la tierra donde brota leche y miel, ¿cierto? Y si hay bastante comida, ¿para qué lo voy a confundir mandándole más comida del cielo? Que coman esa comida ya los ángeles, el maná. Ustedes coman de allí en la tierra. Por eso era que Moisés continuamente le decía: cuando entren a la tierra prometida, donde ustedes no han sembrado, ni han cosechado, no se olviden de su Dios. No vayan a olvidarse, porque iba a cambiar el estilo. Dios lo que cambia el estilo, la forma. Ahora, este mundo de los altares, esto viene desde la antigüedad. La Biblia registra por allá en Génesis 8 el primer altar que lo construyó Noé. Pero en el mismo libro de Génesis, que significa el origen, vemos que no solo Noé construyó altares, también construyó Abraham altares. Y lo encontramos también en el mismo libro de Génesis, construyendo varios altares. Me llama la atención el caso de Abraham, porque Abraham construyó tantos altares que una vez construyó un altar para colocar como ofrenda o asesinar a su propio hijo. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Eso fue allá en el monte gigantesco. Siempre los altares eran un montón de piedra, un montón de tierra que lo hacían, y después le montaban piedras allí, y esas piedras allí hacían el holocausto, la expiación, y esa expiación, esa ofrenda, esa era todo el proceso del altar y de todo este mecanismo que lo hemos estado analizando lentamente, porque esto es progresivo. Diga conmigo: progresivo. Mire, en el principio el altar era de tierra y piedra, pero después se hacía el altar de bronce. Observe que de tierra pasó a piedra, de piedra pasa a bronce. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar altares de oro. Y por último encuentra altar de incienso. Algunos están pensando: pero ¿cómo así? ¿De oro baja al incienso? No, es que el incienso es superior al oro. Sí, mis hermanos, ¿recuerdan cuando fueron los reyes magos que decimos a encontrar a Jesús? ¿Qué cosa le ofrecieron? Incienso, ¿cierto? Lo primero es incienso. En la antigüedad el incienso, y el incienso puro, es una cosa extraordinaria, mis hermanos, extremadamente costoso, más costoso que el oro fino. Mi madre cantaba hace casi un mes aquí una canción que decía: que nuestra alabanza sea como incienso. Lo dice el salmista: que nuestra alabanza sea columna de tu trono. No dice que nuestra alabanza sea como el oro, no, como el incienso. Cuando algo era bien agradable a Dios, dice que era como olor grato, como olor a incienso. El hombre todavía sigue regando incienso porque no hemos entendido que hemos pasado a otro nivel, que el estilo de Dios ha cambiado. Dios sigue siendo igual, sus verdades no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque Él es eterno. Y lo que sea eterno no puede cambiar, porque en el momento que cambia deja de ser eterno. Una de las características de las cosas eternas es que no cambian. Propio, es lo mismo ayer, hoy o mañana. Viene desde el infinito pasado, llega al presente y va al infinito futuro. Eso es eterno. Y Dios no cambia porque Él es eterno. Lo que cambia es el estilo, la manera de operar, la manera de bendecirnos, la manera de tratar con nosotros los humanos. Eso sí cambia. Y Dios siempre vive pidiendo que vamos de menos a más, que vamos avanzando. Y lo dice continuamente en diferentes formas en su palabra. Dice que nosotros debemos de ir de avanzando como el día, ¿no? Como la aurora, ¿cierto? Que hasta que lleguemos a que perfecto sea. Usted ve que por las mañanas hay un poquito de tiniebla, de oscuridad, pero va pasando el día y va avanzando hasta que llega el mediodía. Y cuando usted está en el mediodía no hay sombra a ningún lado. ¿Por qué no hay sombra? Porque perfecto es. Este es el objetivo de Dios. Bien, el altar tenía esas características, que tenía esa manera progresiva, y la hemos comparado un poco ya con la cruz donde vamos a llegar nosotros. El altar era un lugar que simbolizaba ofrenda. Por eso cuando muchas veces uno busca en los diccionarios o estudia esto del altar, inmediatamente lo colega con ofrenda.
El altar también significa templo, purificación, también sacrificio. Esto significa altar, mis hermanos. Porque cuando se hacía un altar era porque se iba a hacer un sacrificio. El altar tenía un objetivo y era un sacrificio que se iba a hacer. Bien, mis hermanos, esto es un pequeño, y estamos avanzando en el pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Así como el altar fue progresivo, la relación de nosotros con Dios también ha sido y es progresiva. Mire, la alabanza, la adoración, la exaltación que usted y yo le podemos presentar a nuestro Dios y que le hemos presentado también es progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que va aumentando de calidad, va aumentando de forma, va aumentando de sentido. Por ejemplo, la Biblia dice, y así también lo cantamos nosotros, que alabamos a Dios con nuestras manos, con nuestros pies, y que si nos cortan los pies lo alabamos con nuestra boca, y que si con la boca. Observe que esto lo expresa, que nosotros alabamos a Dios con nuestro cuerpo, en forma natural. Pero una persona no puede quedarse allí alabando a Dios nomás con la boca, o con los pies, o con la mano. Debe trascender de lo natural a otro nivel, ¿cierto? Debe alabarlo también con el alma, ¿cierto? Mire, del cuerpo pasa al alma. Y entonces lo alaba con su mente, con su razón, con su inteligencia, con su talento. Lo alaba con su alma. Y si le acaban el alma, dice, no, que me fui con él. No, hay que alabarlo a otro nivel todavía, que es con el espíritu. Amén. Mire que va avanzando también progresivamente lo que es la alabanza, la adoración, la exaltación a Dios debe hacerse progresivamente. ¿En qué nivel está usted, iglesia? ¿O en qué niveles estamos nosotros ahora alabando a nuestro Dios? Porque muchas veces nos quedamos ahí nomás en el altar, en las piedras allí, y no pasamos al otro lugar, no pasamos a este otro tampoco. Tenemos que pasar al Espíritu en cuanto a la adoración y la alabanza con Dios. Recuerden que a Jesucristo una vez le preguntó a una mujer, bueno, ¿cómo es que hay que alabar ahora? Pero ella no se refería a cómo, sino dónde. Y el Señor le dijo, mira, no se debe alabar ahora ni en Gabaón, allá en el tabernáculo, ni tampoco acá en Jerusalén, en el templo que construyó Salomón. Dios sí está buscando esos adoradores, pero necesita gente, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ese es el nivel que Dios quiere, que nosotros lleguemos a adorarlo en espíritu a nuestro Dios y en verdad. A Él sea la gloria. Dios es así exigente. A Él hay que darle lo mejor. Démosle lo mejor de un aplauso. A ver, lo mejor que usted le puede dar al Señor, un aplauso. Entonces, podíamos así como asociarlo rápido, lo que es tierra, piedras, monte, es altar, ¿cierto? Pero Dios no se quedó en ese lugar llamado altar, sino que pasó a tabernáculo. Y dijo, yo quiero ya que me adoren en un tabernáculo. Porque el altar es un lugar que estaba descubierto y ahí le cae de todo tipo de cosas y se destruía con los tiempos. Y en los caminos la gente iba a encontrar los altares. Todavía uno anda así porque, no, que aquí ya es un altar porque aquí murió fulano de tal. Y entonces uno ve ahí unas velas y cosas que el hombre todavía hace sin sentido tampoco. Pero lo hace así, por la tradición. Entonces Dios pidió el tabernáculo. Y entonces se pasó de altar a tabernáculo. Podríamos decir que tabernáculo ya no es tierra, piedra y lo demás que hemos hablado, sino que el tabernáculo ya es un lugar que incluye, y la Biblia insiste mucho, tienda o una tenda, donde incluía paños, o incluía telas, incluía leña, incluía madera. Era una cuestión, como una carpa. Y me llamaba la atención cómo es de inteligente nuestro Dios. Yo me pregunté, bueno, ¿y Dios por qué no manda a construir un templo? No podía mandarlo a hacer porque esta gente estaba en el desierto. Imagínense echarse un templo al hombro y andar en un desierto con un templo. Yo necesitaba una cosa móvil. Por eso los que andan por ahí, los de los circos, son expertos. Ellos desmontan un circo, no sé si usted ha visto, en cuestión de 24 horas, de 2 días lo desmontan. Y se lo llevan para otra parte y lo colocan y lo siembran en otra parte. Así el hombre le aprende a veces aprende más los del mundo que nosotros. Mire, esta gente ha aprendido a montar y a desmontar estos circos en cuestión de 2 o 3 días.
Usted ve que ve el espacio vacío cuando de repente está el circo. Así más o menos eran las tiendas. Las montaban y las desmontaban porque tenían que andar por el desierto 40 años. Y entonces no podían ponerlo fijo en un lugar. Dios con toda la sabiduría le dijo a Moisés, Moisés, construyelo así y así lo construirás. Y le decía, haz este nudo, mételo aquí y allá. Y entonces cuando yo te dé la orden, los hijos de Leví deben ser ellos, exclusivamente ellos, los que deben de trabajar en esta área, de desmontar esto y de llevarlo a otro lugar, porque todo esto que está allí es santo. ¿Entendemos, iglesia? Observe que pasaba entonces de altar a tabernáculo. Y después del tabernáculo, un día cualquiera, Dios puso en el corazón de un hombre y le dijo, mira, ese tabernáculo está como muy viejo. Y este hombre se llamaba David. Y David era inquieto. Un día, me imagino, se asomó al balcón David y le dijo a su profeta Jonathan, viene. Y vino Jonathan, ¿qué ves? Y dice, pues allá veo el tabernáculo. Ese tabernáculo está como muy feo, ¿no te parece? Y Jonathan dijo, sí, hagamos uno mejor. Y mandó a hacer David un tabernáculo, dice la Biblia, mucho mejor que el que había dejado, digamos, el de la trascendencia de Moisés. Sin embargo, lo siguió inquietando, esa inquietud. Él miraba el tabernáculo y miraba sus palacios. Y volvió y llamó a Jonathan y le dice, Jonathan, ¿cómo es posible que yo habite en palacios y Dios habite en tiendas? No, construyamos un templo. Y allí nació la idea de templo. Entonces ya vamos pasando de tierra a piedra, a leña, madera y telas, y aquí ya estamos hablando de un lugar con madera, con materiales preciosos. Usted conoce cómo se hizo el rococó, el templo, ¿verdad? O sea, Dios va pidiendo y va exigiendo conforme va revelando las cosas a mayores niveles. Dios es Dios progresivo, mis hermanos. Amén. Algo que me ha llamado la atención en esto, y ya estoy terminando, es que muchos de los patriarcas, que fueron las personas que Dios usó para esto, no fueron simplemente oidores de estas cosas, sino que fueron protagonistas. ¿Qué significa ser un protagonista? Un protagonista es la persona que participa haciendo las cosas. No uno que le contaron, no uno que vio desde lejos o uno que leyó, entonces se enteró por... No. Ellos se participaron en las cosas. Ellos estuvieron en la transición. Es más, ellos hicieron la transición. Pero algo pasó en ellos, no se dieron ni cuenta, muchos de ellos, qué cosa estaba sucediendo. Quisiera darle un ejemplo más cerca. Este hombre que cogió la lanza y se la enterró a Jesús en el costado, él no se daba ni cuenta que Dios lo estaba usando para que hiciera esa labor, porque esa labor tenía que ser hecha. ¿Entendemos, iglesia? Él fue protagonista, pero para él mató uno más, ya sigue al otro para volver a matarlo. ¿Me comprenden, mis hermanos? O aquella persona esos soldados que tenían que quebrarle las piernas, los huesos a los que estaban ahí colgados, porque necesitaban irse, y le quebró los huesos al primero, y iba a pegarle los huesos al segundo que estaba aquí en el centro, que era Jesús, y el otro le dice, no se lo quebréis, ese está como muerto, quebrémoslo acá al otro, ganemos tiempo, y le quebraron los huesos al que estaba al otro lado, y a Cristo le dejaron sin los huesos sin quebrar. Estos eran protagonistas. Guay, si ese hombre le quiebra los huesos a Cristo, se daña la obra, no estaríamos aquí, mis hermanos, porque había un decreto celestial que decía, a mi siervo ninguno le quebrará un hueso. Pero Dios, a través de su Santo Espíritu, estaba haciendo esa obra. Ellos no se daban cuenta, pero usted y yo nos estamos dando cuenta, iglesia, de lo que Dios ha hecho y está haciendo ahora. Y eso es lo que yo quiero llevarnos a ustedes a entender esto, mis hermanos, que hemos pasado de altar, piedra, barro y esto a otro nivel que lo vamos a describir ahora. Y no podemos ser como estos personajes, que grandes personajes han sido, pero ellos no se dieron cuenta, inconsciente. Moisés no se dio cuenta que estaba en la transición de altar a tabernáculo.
Y David no se dio cuenta que él estaba en la transición de tabernáculo a templo. Sería muy triste que usted y yo no nos diéramos cuenta, no tomáramos conciencia que estamos en la transición de templo físico a templo espiritual. Amén. ¿Sabes que tú y yo somos el templo espiritual de Dios? Amén. ¿Sabes que ya Dios no habita en el templo físico? Ya no. Eso no fue en tiempos antiguos. Ya a Dios no le gusta habitar en templo físico. Continuamente lo grita aquí en su palabra. Inclusive Moisés le dijo cuando iban a pasar, dice, ya no me vuelvan a hacer más altares, yo no quiero. Empezó Dios a decirle altares, Moisés. Cambiemos el sistema, cambiemos de estilo. Lo mismo también pasó cuando cambió de tabernáculo a templo. Dios usó un grupo de personas para hacer esa transacción. Estas personas no se dieron cuenta, fueron inconscientes. Y yo no quiero que usted, la iglesia, la gran bendición, la iglesia del Señor, sí, usted, mi hermano, sea inconsciente que estamos atravesando el último proceso de cambiamiento. Para entender mejor este tipo de cosas debemos del altar. Vuelvo nuevamente. El altar, necesitamos pararnos en el tabernáculo. Y para entender bien el tabernáculo, tenemos que pararnos en el templo. Porque estos procesos son los que nos llevan a identificar la posición. Por ejemplo, en Levítico 6, del 12 al 13, dice que el fuego de debe estar siempre encendido. Si usted ya se considera que usted es el altar de Dios, recuerde que en el altar de Dios el fuego debe estar encendido. Dios pedía que en su altar el fuego debía estar encendido. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser el altar, yo quiero ser como un altar. Pero a veces nos olvidamos de que en el altar el fuego debe estar encendido. ¿Cómo está el fuego de Dios en ti? Porque todo debe estar sincronizado, iglesia. Si está encendido, eso está bien. Este altar estará en la parte más íntima, ¿cierto? En la parte más profunda del tabernáculo, del local, del lugar. Ahí debe estar ese altar. Es decir, en tu corazón, en mi corazón. Y debe estar encendido por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Cristo dentro de nosotros. Cristo dentro de ti y de mí. Garantía, dice la palabra. Es la garantía de gloria. O sea, es un lugar de gloria, mis hermanos. Y es la garantía que tenemos. Cristo en mí. La victoria asegurada. Por eso debe estar allá encendido, mis hermanos. Los sacerdotes de aquel tiempo se preocupaban muchísimo para mantener el fuego encendido, mis hermanos. Debe estar siempre encendido. La Biblia habla de que Moisés recibió instrucciones precisas para hacer el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo es mayor que altar. O sea que el tabernáculo abrazaba el altar. Y que el templo es mayor que el tabernáculo. De modo que el templo consideraba dentro un tabernáculo. Eso es fácil de entenderlo. Bastaría que usted fuera aquí al Duomo o que vaya a la Basílica de San Pedro en Roma y va a ver que dentro de la basílica hay como una parte como un altar allá, como un tabernáculo, con unos bronces así, unas columnas y unas cosas de esas. Eso más o menos es la forma. La Iglesia Católica lo ha pillado porque eso está escrito aquí en la iglesia, en la Biblia. Usted y yo lo tenemos que pillar también. O sea, ¿en qué lugar es que estamos, mis hermanos? Voy a hacer un pequeño paréntesis en todo esto que estamos viendo, ¿no? En el tabernáculo, cuando ya Dios observó que dio instrucciones de hacer un tabernáculo, Dios va exigiendo también más. Claro, más espacio, más sabiduría, más conocimiento. Yo pido más, Dios pide más, mis hermanos. ¿Y Dios qué cosa le pidió a Moisés? Mete dentro del tabernáculo el arca del pacto. Métela allá al fondo, ya en el máximo altar.
Yo quiero que el arca del pacto sea lo máximo, porque dentro de estos templos habían diferentes altares, ¿sí? Estaba el altar de bronce, el altar de agua, el altar de oro, el altar de tantas cosas, pero el altar central allá estaba el arca del pacto. ¿Se recuerda, iglesia, qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios. Yo creo que usted lo va entendiendo. Ahora Dios le dice, ya mi presencia va a estar allí en el tabernáculo, va a estar allí. Construye un tabernáculo así y así lo construirás. Éxodo 26. En Éxodo 25 le da instrucción de construirlo y Moisés dice, voy a recoger ofrendas para construir ese tabernáculo. Y entonces empezó a recoger ofrendas, dice la Biblia. ¿Y sabe qué sucedió, iglesia? Estas ofrendas tenían una condición: todos los varones debían de ofrendar, pero solo aquellos que tuvieran buena voluntad. Qué condición tan sencilla y qué cosa tan simple que quizás Dios pide, mis hermanos. Las cosas se hacen con gente de buena voluntad. Grábese esto: Dios aceptaba las ofrendas solo de personas de buena voluntad. No era una cuestión obligado, forzado, de mala gana. No. Recogió ofrenda, le dijo a Dios a Moisés, solo de personas de buena voluntad, hombres y mujeres. Allí en el 25 dice que mujeres inteligentes daban. Curioso, tenían que ser mujeres inteligentes, sabias, dice. Varios textos dicen, daban para la construcción del templo. En ese tiempo estoy hablando que era el tabernáculo. ¿Y qué sucedió? Que trajeron más de lo debido. Y se acercaron donde Moisés y dijeron, Moisés, han recogido más, ¿qué hacemos? Y Moisés dice, uy, qué problema ahora. Vayan corriendo los paragones y a pregonar por todas partes que no hagan más ofrendas para el templo. Y yo cuando leía esto me puse contento porque aquí va a pasar lo mismo. Yo no le daba aplauso al Señor, mis hermanos. Vamos a recoger ofrendas hasta tal punto que no le digan, no traigan más. No traigan más, que ya han hecho ya suficiente, mis hermanos.